El Inter-American Institute for Democracy, en su acuerdo estratégico con Radio y Televisión Martí, está nuevamente con ustedes en este programa Libertad y Democracia, que tiene por objeto cumplir con los objetivos de nuestra institución, que son los de promover, difundir y defender los principios y valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Para empezar esta reunión con ustedes, siempre hablamos del tema de los derechos humanos. Y hoy día quiero referirme a un derecho humano que es poco conocido o poco reconocido como derecho humano, que es el derecho humano a la propiedad privada. ¿Sabía usted que la propiedad privada es un derecho humano? Pues sí. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 17, dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Y agrega que nadie será privado arbitrariamente de la propiedad. Es que sucede que en el marco de la propaganda tan difundida por los regímenes dictatoriales desde Cuba, extendida en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, se ha venido tratando de hacer dos hechos. Primero, presentar los derechos humanos como si fuera un instrumento de lucha de la izquierda dictatorial que reclama por los derechos humanos pero no los cumple. Y en segundo lugar, mostrar que los derechos humanos tienen que ver con la agresión a la libertad, a los gobiernos y a los regímenes democráticos. Para aclarar esto, hoy día les quiero recordar que el derecho de propiedad es un derecho humano que los pseudodefensores de los derechos humanos, desde las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, nunca mencionan, porque lo violan permanentemente, así como violan el derecho a la libertad individual, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, violan el derecho a la propiedad privada porque han fabricado estatutos dictatoriales que llaman constituciones y que en verdad no son constituciones, porque una constitución, para ser tal, tiene que ser la expresión de la voluntad popular, de manera que no puede haber constitución cuando se redacta el texto por un grupo de la gente que detenta arbitrariamente el poder. Y en esa dinámica, los detentadores del poder de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua han ido constriñendo, han ido restringiendo el derecho a la propiedad privada hasta prácticamente hacerlo desaparecer y hasta lograr que su propaganda haga que la juventud, que las nuevas generaciones tengan cierta vergüenza a reclamar por la propiedad privada. Pues no, hay que cambiar eso y hay que reivindicar la propiedad privada como un derecho humano. El ser humano, para ser tal, además de tener libertad, además de tener posibilidad de libre expresión, además de poder trabajar, tiene que tener la posibilidad de ser propietario, porque eso integra un derecho humano fundamental que, les reitero, está proclamado y consagrado y garantizado por el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dicho esto, y siguiendo con el curso de los derechos humanos, me voy a permitir presentarles una exposición de la periodista y bloguera cubana Yoani Sánchez, que en una última visita al Inter-American Institute for Democracy aquí en los Estados Unidos nos hablaba de libertad de expresión. Yoani es sin duda un símbolo de la libertad de expresión dentro de un régimen dictatorial y veamos qué es lo que ella tiene que decirnos sobre el particular. Esta explosión de espacios periodísticos autónomos ha ocurrido, no obstante, sin que haya cambiado nada en la legislación cubana, que funciona más bien a manera de mordaza o jaula para la libertad de prensa. Seguimos habitando un país donde cualquier intento de difundir noticias o de promover opiniones diferentes a las del gobierno puede ser considerado un delito de propaganda enemiga. Cuba tiene varias de las leyes más restrictivas de toda América Latina para regular el ejercicio del periodismo. En muchos lugares de este mundo, los periodistas corren realmente un gran riesgo para su vida, los matan. En Cuba nos mataron el periodismo. La Constitución prohíbe la propiedad privada de los medios de difusión y los reporteros están obligados a publicar artículos y reportajes que tengan como objetivo
mantener y propagandizar los objetivos de la sociedad socialista. Una situación que ha sido denunciada no solamente desde dentro del país, sino también por organizaciones internacionales como el Comité de Protección a Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, la Sociedad Interamericana de Prensa, encarnada aquí por Trotti, también Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. En la isla donde vivo, un reportaje que cuestione el accionar de un ministro o un funcionario puede acarrearle a sus autores ser acusados por un delito de difamación de las instituciones, a las organizaciones políticas y los héroes o mártires de la República. También pueden ir a la cárcel los que incurran en una calumnia, difamación, insulto o injuria a cualquier otra forma de expresión despreciativa u ofensiva contra figuras públicas. En cuanto a la estructura y el control de los medios, tampoco quedan muchos resquicios para la libertad. Por décadas, el Partido Comunista ha tenido la atribución no solo de nombrar los directores de todos los medios de alcance nacional, sino también adjudicar los recursos para que estos medios trabajen, desde la gasolina con que se mueven los automóviles y los vehículos donde los reporteros van a cubrir una noticia, hasta el papel con que se imprimen. Y también diseñar la línea editorial de cada uno de estos medios. Para colmo, porque hay más, la formación de periodistas en las universidades se inicia con un riguroso proceso de selección ideológica. Es de las pocas carreras universitarias que tiene lo que se llama una prueba de aptitud. Lo sé, porque yo la hice y tampoco la pasé. Y en sus aulas son frecuentes las purgas y las expulsiones por motivos políticos. Los antecedentes más recientes atemorizan a cualquiera y son de tintes bastante pesimistas. En marzo de 2003, todos saben, el gobierno del entonces presidente Fidel Castro desencadenó una feroz ofensiva contra la disidencia y especialmente el periodismo independiente. De aquellos 75 opositores que fueron condenados a largas penas de cárcel, al menos la tercera parte era un colaborador asiduo de algún medio de prensa. Fue un zarpazo contra el movimiento de periodismo independiente. Todo ese golpe represivo se hizo además con el soporte legal de la Ley 88, conocida popularmente como Ley Mordaza, que sigue lamentablemente vigente hasta el día de hoy. Aquellas encarcelaciones, además de generar un gran pánico en la población, provocaron un repudio internacional que obligó al castrismo a tratar de buscar nuevas formas de intimidar a los reporteros independientes, pero que ya no provocara tanto escándalo. Eso derivó en la estrategia represiva actual, los arrestos breves y arbitrarios, las agresiones físicas, la confiscación de los medios de trabajo como cámaras, laptops, memorias USB, discos duros, las amenazas por parte de la seguridad del Estado, esa organización que tras las sombras dirige todo el país, la prohibición de viajes y salidas del país, los ataques a la reputación, que conozco también, y la imputación de causas judiciales por los delitos que van desde la usurpación de funciones, o sea, usted no está autorizado a ser periodista, hasta lo que puede llamarse un atentado a la autoridad. En 2017, el año que recién concluyó, Cuba quedó en el puesto 172 entre 180 naciones en una clasificación elaborada por Reporteros Sin Fronteras que analiza la situación de la prensa en el mundo. De los derechos humanos ahora a hablar de democracia, que están íntimamente relacionados. Ustedes saben que en las últimas semanas ha sido elegido presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. Sobre el particular, yo escribí una columna que ha tenido una difusión hemisférica muy importante y que hoy día quiero comentar. La columna Jair Bolsonaro, un aporte vital para la democracia en el Brasil y en las Américas.
Sostengo que Jair Bolsonaro, más allá de la propaganda negra que le ha desatado el castrochavismo y que le han desatado los enemigos de la democracia, tratando de presentarlo como un extremista que no es un demócrata que acaba de ganar una elección en el Brasil. Y que el Brasil, ojo, muy importante para hablar de democracia, el Brasil es una de las democracias más sólidas y más vitales que existen en las Américas. Para sostener esto, demostremos y recordemos primero que el Brasil, a través de jueces independientes, ha sido capaz y es capaz de luchar contra la corrupción y poner con una sentencia de 12 años en la cárcel al expresidente Ignacio Lula da Silva. El Brasil, mostrando la independencia y la división de los poderes del Estado a través del poder legislativo, aplicando su constitución política del Estado, ha sido capaz de llevar adelante un impeachment constitucional y separar de la presidencia de la República a la señora Dilma Rousseff. En ese mismo Brasil existe total libertad de prensa, porque sin la prensa denunciando el tema de la corrupción, el tema del lavallato, el tema de la corruptela política del Partido de los Trabajadores, instrumento y herramienta del castrochavismo en el Brasil, aquello nunca se hubiera destapado. Y acaba de demostrar el Brasil que tiene un sistema electoral absolutamente confiable en el cual no hay lugar al fraude ni a la trampa. En ese escenario llega a la presidencia por un amplio margen Jair Bolsonaro, el presidente electo del Brasil. Y es un aporte para la democracia en el Brasil porque plantea la lucha contra la corrupción para poner absolutamente en evidencia todo ese entramado transnacional de crimen organizado que llevó adelante el Partido de los Trabajadores con Lula para favorecer al castrismo. Y en ese sentido representa una seguridad de transparencia en el Brasil al que va a llevar hacia mejores tiempos económicos y políticos, pero al propio tiempo representa una señal de soporte a la democracia en las Américas. Para eso permítanme citar simplemente 3 temas. El primer tema es el tema del lavallato y la corruptela, que está siendo encubierto en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, porque hasta ahora la política exterior del Brasil respecto al tema era entregar las pruebas de gobierno a gobierno. Cuba recibió la prueba del lavallato, Venezuela recibió, Bolivia recibió y Nicaragua recibió, y ¿qué hicieron? La taparon. En Cuba existe la denuncia gravísima de que el puerto del Mariel, que está facturado o está apreciado con una deuda de más de 900 millones de dólares, no tiene un valor sino menor de 300 millones de dólares, donde hay una corruptela de más de 600 millones de dólares. Y sin duda eso se va a destapar con el nuevo presidente Bolsonaro, que va a transparentar la documentación y que va a poner en evidencia el gobierno criminal de Cuba, y por eso es que ha sido atacado de la manera que ha sido atacado. El segundo tema, más allá de este tremendo caso de la corrupción del lavallato, que también tocará a Venezuela, Bolivia y Nicaragua, es el tema del narcotráfico. El Brasil está bajo presión del narcotráfico producido por los sindicatos cocaleros de Evo Morales, que ha hecho crecer de 3.000 hectáreas de coca ilegal del año 2003 a casi 80.000 hectáreas de coca ilegal en este año 2018, con la consiguiente producción de cocaína que prácticamente ha inundado a Brasil, a Argentina, a Chile y ha construido un eje de tráfico con el gobierno de Venezuela. Hoy día la Venezuela de Maduro y la Bolivia de Evo Morales son vistas y señaladas como narcoestados. Venezuela es el eje del tráfico de drogas que se nutre de la droga producida por los sindicatos cocaleros de Evo Morales y por la droga producida por las FARC de Colombia. En ese sentido, el Brasil va a llevar adelante con Bolsonaro, conforme lo ha propuesto en su campaña, una política de lucha contra el narcotráfico. Y obviamente los adversarios que producen, que alientan y que son narcogobiernos están al frente, y estamos hablando de Maduro en Venezuela, de Evo Morales en Bolivia y del autor intelectual y dueño de todo eso, el castrismo en Cuba. Y el tercer tema tiene que ver con los médicos esclavos, de nuevo Cuba. Ustedes conocen que Cuba ha desarrollado el sistema de esclavitud en el siglo XXI. La esclavitud está prohibida por las convenciones de los derechos humanos y por las convenciones internacionales de las Naciones Unidas. Pero Cuba exporta médicos, sanitarios y técnicos de diferente orden a países como Brasil, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador con Correa, cobra por esos servicios
y la persona que trabaja, el cubano que va a prestar eso, recibe aproximadamente el 20% del ingreso. El resto del ingreso se va a la dictadura cubana para sostenerla con la intermediación cómplice que hay que investigar de la Organización Panamericana de la Salud. De esto estamos hablando de que el presidente Jair Bolsonaro va a ayudar a transparentar la cuestión de las dictaduras en las Américas y obviamente a fortalecer la democracia, poniendo en evidencia que Cuba, Bolivia, Venezuela y Nicaragua son gobiernos de delincuencia organizada transnacional. Ya definió Carlos Sánchez Berzaín la figura del impostor. A mí me parece que Evo Morales es un impostor por muchas razones. Es un connotado mentiroso, es un ladrón, es un personaje totalmente, es un garante del narcotráfico, él cobija el narcotráfico, viene del narcotráfico. ¿O acaso alguien se cree que una persona que se dedica a manejar un sindicato que vende hojas para que los campesinos masquen coca puede construir ese poderío? Por supuesto que no. Necesitan otra fuente de financiación y necesitan para eso construir una comparsa, construir un libreto, reescribir la historia. Fíjense que yo arranco el libro, comienzo el libro citando algunas cosas que me parecen interesantes. La primera marcha fuerte indigenista que citan los principales biógrafos apologistas de Evo Morales se da en Bolivia en el año 92. ¿Y por qué no antes? Bueno, estas son percepciones que están sometidas, las podemos discutir. Yo podría tener mi teoría que está explicada en el libro y por supuesto es discutible. Pero en el año 92 la Unión Soviética deja de existir. En el año 92 formalmente la Unión Soviética deja de existir independientemente de la caída del muro de Berlín en el año 89. Como administración pública, política, como Estado imperial no existe más. Formalmente desaparece y se genera una disgregación. No existe más. No es casualidad que en el año 91 se haya creado el Foro de San Pablo. No es casualidad entonces, a mi juicio, que en el año 92, ese mismo año, se les ocurre a los indigenistas o a los partidarios de ese conjunto de consignas que se conoce como ideología indigenista, empezar a reescribir la historia boliviana y empezar a solicitar y reclamar cosas que antes no pedían, no reclamaban, y a escribir una historia que es novedosa. Y que tiene que ver el año 92, además, con una fecha interesante, porque se cumplen los 500 años de que el genocida Colón se topó con las Américas. Entonces, fíjense qué interesante, me parece que muchos de nosotros hemos, durante muchos años, menospreciado la batalla cultural, cuyo a lo mejor el autor intelectual de esto, o el padre intelectual, lo mencionó Guillermo, que es Antonio Gramsci. Nosotros hemos menospreciado la cuestión cultural. Me parece que en el año 92 o en los años 90, con la caída del muro de Berlín, con la caída del socialismo, apareció en escena una suerte de optimismo, y inclusive un libro marcó la época y fue editado en el año 92, que fue el libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Ya terminó la historia, terminó el conflicto, terminó la guerra ideológica, la guerra política. De ahora en adelante, en tiempos más o menos cercanos, la democracia liberal, el capitalismo, las libertades personales van a ser lo que va a prevalecer en el planeta. Entonces apareció un determinismo triunfalista por parte de quienes piensan como nosotros. Entonces el determinismo marxista cambió de lugar, y eso creo que nos ablandó, nos anestesió, como decimos en Argentina, nos hizo dormir en los laureles, y 20 años después nos encontramos con que el grueso de la región, salvo algunos países, Sánchez Berzaín hizo una divisoria entre países democráticos y países dictatoriales, pero la mayoría de los países están en la causa dictatorial. Y el socialismo del siglo XXI es un ayornamiento, una reversión de lo que pasó en el socialismo del siglo XX. Ahora, en el año 92, Evo Morales no podía salir con la hoz y el martillo reivindicando al hombre nuevo y hablando de la alienación y hablando de la plusvalía. Él y sus amigos de las ONGs y los intelectuales asociados del marxismo reciclado necesitaban un nuevo libreto, una nueva causa, reescribir el pasado, reivindicar indigenismos, hacer creer que Evo Morales pertenecía al sector indigenista cuando no tiene nada que ver con ello, reivindicar la Pachamama para tener una argumentación de por qué hay que expandir los cultivos de coca. Todo un libreto, toda una orquestación intelectual, ideológica, etcétera, que me parece a mí que no le hemos prestado atención. Había un pensador monárquico, Morraz,
con quien yo mucho de sus ideas no simpatizo, pero que tenía conceptos muy interesantes. Y en un libro que se llama El orden y el desorden, él escribió un concepto que me parece muy interesante, que dice, él lo escribió por la Revolución Francesa, ¿no? En otro contexto. Él decía: un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Y me da la impresión, seguramente Carlos Sánchez Berzaín sabrá mejor que yo, si hubo una contraofensiva en Venezuela, en Bolivia en ese momento, o en Venezuela cuando Hugo Chávez empieza a utilizar a Bolívar a su antojo, o cuando Evo Morales intenta utilizar la causa indigenista a su antojo, o cuando en Argentina los montoneros utilizan la causa de los derechos humanos a su antojo, no hubo intelectuales que salieran a refutarlos. Entonces pasaron 20 años de propaganda ideológica y esos conceptos, esas slogans, esos aforismos, esas ideas fuerzas han ido adquiriendo en la opinión pública la autoridad de lo verdadero. Como decía Morraz, un error y una mentira que oportunamente no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo la autoridad de lo verdadero poco a poco. Entonces, de repente decir que Evo Morales no es un indio llama la atención, porque con 20 años de propaganda, que sí ha dicho que lo es, esa ficción adquirió la autoridad de lo verdadero. Y así en cada mito que se ha ido tejiendo en la región. Tardíamente, yo no me siento muy responsable de esa ausencia, de haber contrarrestado en cada lugar los diferentes embustes que la izquierda iba tejiendo, pues yo por edad no podía. El libro de Nicolás Márquez, El impostor, está en Amazon. Él se refiere a las imposturas de Evo Morales, pero ustedes recordarán que las dictaduras son así. Desde iniciados los 60 en Cuba, Fidel decía: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista, y más de 50 años después miren dónde ha quedado Cuba. Chávez reivindicaba a Bolívar y ha liquidado y ha llevado a la crisis total a ese país, y Evo Morales se presenta como indígena, agricultor, y en verdad es un cocalero que no habla ni quechua ni aymara. Con este comentario doy la bienvenida a nuestra directora María Fernanda Egas, que, como ustedes saben, está con nosotros en todos los programas para tratar un tema referido a los hechos de las dictaduras. Hoy día María Fernanda nos va a presentar el tema referido a la caravana que viene hacia los Estados Unidos. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Sí, la caravana de migrantes que partió el 13 de octubre desde la ciudad hondureña de San Pedro de Sula, con cerca de 7.000 caminantes, ingresó a Guatemala por la fuerza hasta llegar a México. En el camino fueron disminuyendo en número debido a planes de contingencia de los gobiernos de Honduras y Guatemala, con ofertas de trabajo y transporte de regreso. Y en México, donde recientemente han aplicado 3.230 solicitudes de refugio. De acuerdo al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, el presidente de Honduras le habría informado que la caravana estaría siendo financiada por el dictador venezolano Nicolás Maduro, y este se ha apresurado a negarlo. En un sorpresivo viaje oficializado como de cooperación mutua, el presidente salvadoreño Sánchez Serén voló a Cuba, desde donde manifestó su apoyo a la caravana porque migrar es un derecho humano. Hizo esto mientras desde El Salvador partía otra caravana con cerca de 500 personas. Testimonios y vídeos han dado fe de que los migrantes reciben dinero de procedencia no transparentada. El ministro del Interior de México afirmó que tienen vídeos de sujetos vestidos idénticamente y con el mismo corte de cabello, ofreciendo dinero a mujeres de entre las filas para que se colocaran al frente de la caravana. Tenemos pruebas de que miembros de la caravana amenazaron a personal del Instituto de Migración y que preparan bombas Molotov. Lo cierto es que hay rutas de coyoterismo que estarían siendo utilizadas y que delatarían la naturaleza y los objetivos de los organizadores de esta caravana, que utilizan mujeres y niños, muchos de estas víctimas de tráfico de menores, inclusive ancianos y personas con discapacidad como escudos humanos, con el propósito de introducir extranjeros de interés especial para el gobierno de los Estados Unidos, que el año pasado dificultó su ingreso a través de puertos y aeropuertos del país con el llamado veto migratorio, que impidió a ciudadanos de varios países de mayoría musulmana poder ingresar a los Estados Unidos. A 10 días
de la caravana ya habían sido detectados al menos 110 sujetos de Asia, África y Oriente Medio que intentarían infiltrarse a los Estados Unidos entre la caravana de migrantes, según confirmó el director ejecutivo del Secure Free Society, Joseph Umire. Hay que considerar que tanto Venezuela, con el vicepresidente Tarek El Aissami, como en Ecuador, durante el gobierno de Rafael Correa, se han emitido pasaportes falsos a terroristas como de Hezbollah y extranjeros que pueden viajar fuera del radar por el mundo. El 25 de octubre, el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, aprobó el pedido del Departamento de Seguridad Nacional para desplegar tropas en la frontera con México y ya se ha dado a conocer que se desplegarían 5.000 soldados a la frontera sur para proporcionar apoyo logístico a la patrulla fronteriza, que se sumarían a los 2.000 elementos de la Guardia Nacional que se encuentran desde antes monitoreando la frontera. La Guardia Nacional es a menudo utilizada por los estados para ayudar con la seguridad fronteriza, pero el despliegue de tropas al interior del país no es muy frecuente, a excepción de emergencias como huracanes o inundaciones. El presidente Donald Trump ya había advertido la semana pasada que utilizaría militares para enfrentar una emergencia nacional en la frontera. Y este plan, el Pentágono lo ha denominado como Operación Faithful Patriot. Kevin McLennan, del Departamento de Frontera de Protección de los Estados Unidos, aseguró que los inmigrantes que crucen ilegalmente no estarían aptos para solicitar asilo y que pondrían fin a la práctica de atrapar y soltar, llamada también catch and release. Nuestro mensaje a los organizadores y participantes de esta caravana es claro: no permitiremos un gran grupo entrando de manera insegura e ilegal a los Estados Unidos. Advierten que individuos que lleguen para requerir trabajos o reunificación familiar no son elegibles para calificar para asilo. Muchos migrantes viajan engañados, creyendo que ser víctimas de la pobreza o de la violencia de pandillas les garantiza asilo en los Estados Unidos. Inclusive, un miembro de la caravana viaja seguro de que luego de pedir perdón por un intento de homicidio podría ingresar al territorio americano. Al 1 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional ha manifestado que 270 individuos que han conformado la caravana tienen récord criminal, como crímenes violentos con asaltos con arma mortal, robo a mano armada, asalto sexual a niños y a mujeres, así como ser miembros de pandillas. Las autoridades mexicanas han declarado públicamente que grupos criminales han infiltrado las caravanas. Han detectado individuos de más de 20 países, entre ellos Somalia, India, Haití, Afganistán y Bangladesh. Bueno, el tema de la caravana es un tema de alcance regional. El enfoque y la información que nos brinda María Fernanda es muy importante. La caravana, o las caravanas, porque creo que ya son varias, siguen. Y nosotros seguiremos trabajando y comentando este tema. Siempre desde el punto de vista de la prevalencia de los principios, la defensa de la libertad, la defensa de la democracia, la vigencia de la ley por encima de la voluntad o del poder de los individuos, la defensa de los derechos humanos para el bienestar y la recuperación de la democracia en todas las regiones. Muchas gracias.